vamos a enfrentar una idea incómoda. Nadie dice la verdad sobre las mujeres. Todo lo que nos ofrecen son extremos, o adoración ciega o resentimiento disfrazado de análisis. Pero ¿dónde está la verdad cruda, la que se esconde entre silencios y el miedo a incomodar? Vivimos rodeados de discursos que colocan a la mujer en un pedestal inalcanzable, símbolos de pureza, empatía, una sensibilidad casi sagrada. Pero, ¿y si esa imagen fuera solo una actuación refinada? Un papel heredado y repetido durante siglos, hasta que pareciera auténtico. Friedrich Nietzsche se atrevió a ir donde pocos tenían el valor. No las odiaba, tampoco las idealizaba. No buscaba herir ni halagar, quería comprender. Mientras otros filósofos las veneraban o simplemente las ignoraban, Nietzsche levantó el telón. Quiso saber qué hay detrás de los gestos suaves, de las frases medidas, de los arquetipos socialmente aprobados. Para él, la relación entre hombres y mujeres no se sostenía en igualdad ni en amor romántico. Estaba impulsada por instinto, deseo, supervivencia. Un juego sutil, pero brutal. Y cuando observamos el mundo actual, donde la narrativa de igualdad muchas veces esconde estrategias emocionales y juegos de poder, sus ideas parecen, inquietantemente, vigentes. Pero atención, esto no es un manifiesto contra nadie, no es odio ni defensa ciega, es provocación, es un llamado a la lucidez. Nietzsche no vino a consolar, vino a entregar espejos, y los espejos a veces son crueles. Si estás cansado de relatos dulces que no explican nada, si ya percibiste que hay algo discordante entre lo que dicen sobre las mujeres y lo que realmente ves, este video es para ti, porque después de entender cómo Nietzsche veía a la mujer, no volverás a escuchar la palabra amor, sino oír también poder. No confundirás admiración con idealización. En su visión el hombre no ama a la mujer, ama la imagen que ella le devuelve, una proyección moldeada por necesidad, deseo y control. A eso, Nietzsche lo llamó romanticismo ilusorio, una mentira envuelta en devoción, una farsa cómoda vendida como verdad. Para Nietzsche, la mujer ideal nunca existió. Fue una invención del hombre inseguro, una figura moldeada por el miedo y la necesidad de control. No era un ser humano real, con contradicciones, deseos y sombras, sino un personaje ficticio, dócil, pura, emocionalmente disponible, eternamente comprensiva. Esa imagen, bajo su mirada, no era admiración, sino evasión. Una excusa para no tener que enfrentarse al verdadero caos de lo femenino. El hombre, decía Nietzsche, no soporta la libertad emocional de la mujer. No soporta su lógica intuitiva, su dominio silencioso, su habilidad para moverse entre lo racional y lo visceral con una naturalidad desarmante. Y como no puede controlar eso, la idealiza, la convierte en símbolo, la eleva para no tener que dialogar con su profundidad real. Pero esta elevación es trampa, porque toda mujer colocada en un pedestal termina prisionera de las expectativas que ese pedestal impone. Y cuando finalmente actúa fuera del guión, cuando muestra fuerza, deseo o ambición, el hombre siente que ha sido traicionado. No porque ella cambió, sino porque él jamás la vio realmente. Para Nietzsche, esto era una forma refinada de cobardía. El hombre que no se atreve a mirar a la mujer sin filtros, sin proyecciones, sin máscaras, es un niño asustado disfrazado de caballero. Y el romanticismo no es más que un disfraz elegante del miedo. Miedo a ser igual, miedo a ser vulnerable, miedo a no poder dominar. Por eso él no creía en la fragilidad femenina como virtud. Al contrario, veía en las mujeres una potencia distinta, menos visible pero no menos contundente. Mientras los hombres gritaban su poder en plazas públicas,
ellas aprendían a influir desde las sombras, con silencios calculados, con palabras exactas, con una presencia que desarma sin violencia. Durante siglos no se les permitió ejercer poder explícito. No tenían ejércitos ni tronos, pero tenían una forma distinta de reinar, la capacidad de moldear el mundo a través de los vínculos, de sembrar ideas en las mentes de quienes decidían. Nietzsche no las veía como víctimas pasivas de la historia, sino como estrategas silenciosas que sabían cuándo avanzar y cuándo esperar. El poder de las mujeres, decía Nietzsche, no estaba en la fuerza bruta ni en el dominio directo. Era un poder más sutil, más psicológico, construido desde la comprensión profunda de lo humano. Ellas sabían, mejor que nadie, qué mueve al hombre: el deseo, el orgullo, la necesidad de ser admirado. Y no lo aprendieron por placer, sino por supervivencia. Mientras el hombre levantaba la voz, la mujer observaba. Mientras él imponía con fuerza, ella persuadía con silencio. No porque fuera débil, sino porque entendía que la resistencia frontal solo generaba castigo. Entonces aprendió a moldear sin confrontar, a guiar sin dar órdenes, a controlar sin parecerlo. Nietzsche admiraba esa capacidad, pero también advertía: no subestimes ese poder. Precisamente porque no se ve, es casi imposible de resistir. Decía que la mujer poseía un instinto estratégico que bordeaba lo invisible. Sabía cómo influir sin provocar alarma, cómo activar decisiones sin firmar ninguna orden. Y esto no era un halago disfrazado. Era un ataque directo a la narrativa ingenua de su época, que describía a la mujer como frágil, como subordinada, como carente de agencia. Nietzsche veía todo lo contrario. Veía cálculo, intuición, inteligencia emocional aguda. No acusaba, solo señalaba lo que nadie quería decir en voz alta, porque en toda dinámica humana, el verdadero poder no lo tiene quien grita, sino quien es escuchado sin hablar, el que impone sin parecerlo, el que no necesita explicar su influencia. Y en eso, decía, la mujer había sido maestra durante siglos. También afirmaba que los humanos no se mueven por verdades objetivas, sino por apariencias, y en las mujeres, esa conciencia de lo que se ve, de lo que se proyecta, se había refinado al nivel de arte, no por superficialidad, sino por necesidad estratégica. La belleza, la gracia, la estética, no eran adornos vacíos, eran herramientas para navegar un mundo que solo las valoraba si sabían ser vistas como debía ser visto. Y si controlar la percepción significa controlar el resultado, entonces dominar la imagen era dominar el juego. Lo que muchos llamaban vanidad o manipulación femenina, Nietzsche lo entendía como algo mucho más profundo. Una inteligencia simbólica, una capacidad de leer los deseos ocultos del otro. No se aferraban a la realidad como era, sino a la que sabían que el otro necesitaba ver. Y en eso tenían ventaja. Por eso, decía Nietzsche, las mujeres no enamoran desde la verdad cruda, sino desde lo que saben que el otro quiere ver. Porque entendieron algo esencial. Nadie se enamora de lo real, sino de lo que parece seguro, hermoso y deseable. Y al moldear esa percepción, no solo respondían al mundo, lo moldeaban. Ahí es donde Nietzsche profundiza aún más. Para él, la verdad en las relaciones humanas nunca es directa, porque en un mundo donde lo que aparentas pesa más que lo que eres, la voluntad de parecer se vuelve más poderosa que la voluntad de ser. Las mujeres, apartadas del poder oficial durante siglos, refinaron este arte hasta convertirlo en una forma silenciosa de dominio. No lo llamaba falsedad, lo llamaba estrategia, lo llamaba inteligencia adaptativa.
una forma de supervivencia disfrazada de virtud. Mientras muchos hombres confundían imagen con esencia, Nietzsche notaba que las mujeres distinguían ambas cosas con precisión quirúrgica. Sabían que la máscara no era el rostro, pero también sabían que la máscara importaba mucho, que a veces era la única defensa posible. Para Nietzsche, ese encanto sutil, esa capacidad de jugar con lo simbólico, no era superficialidad, era armamento. La delicadeza era escudo, la intuición, espada, la sonrisa, una táctica. Todo esto en un mundo que desde siempre les negó el derecho a la fuerza. Las mujeres aprendieron a leer la sala, a leer los gestos, las pausas, las palabras no dichas. Aprendieron a anticipar, a complacer cuando convenía, a retirarse cuando era necesario. No porque fueran sumisas, sino porque sabían que, si no manejaban el juego de las apariencias, el juego las devoraría. Nietzsche veía esa habilidad como una forma silenciosa de genialidad, no nacida del privilegio, sino de la exclusión. Y aquí llega una de sus ideas más incómodas, que la llamada moralidad femenina no es un estándar universal, no es pureza divina ni superioridad ética, es una construcción, un mecanismo de adaptación, una forma de reclamar espacio, de protegerse, de influir, en un sistema que entregó el poder visible a los hombres, pero donde ellas aprendieron a gobernar desde las sombras. Las mujeres entonces aprendieron a convertir la paciencia, la humildad y el sacrificio en virtudes admiradas, y construyeron a partir de ello una narrativa donde su vulnerabilidad se volvió su mayor poder, no porque fuera intrínsecamente verdadera, sino porque resultaba estratégicamente eficaz. Nietzsche no veía eso como falsedad, lo veía como genialidad encubierta, una forma de subversión elegante, de alterar las reglas del juego sin romperlas, de doblar estructuras sin enfrentarlas directamente. Según él, la mujer no fingía ser débil para manipular. Moralizaba su debilidad porque era la única forma de sobrevivir con dignidad en un mundo que no la reconocía como igual. La delicadeza, la ternura, la entrega, eran trajes de batalla, no adornos, sino armaduras. La sociedad ansiosa por mantener una ilusión de orden aceptó esa actuación como si fuera naturaleza, como si fuera pureza. Pero para Nietzsche, detrás de esa puesta en escena, lo que había era instinto. Instinto de preservación, instinto de control. Y cuando las mujeres hablaban de justicia, él escuchaba cálculo. Cuando apelaban a la moral, veía estrategia, no por maldad, sino por necesidad. La postura moral, decía Nietzsche, nunca fue neutral. Era una herramienta, un arma refinada, y en el caso de la mujer, una espada afilada envuelta en terciopelo. Aprendieron a luchar sin levantar la voz, a desarmar sin tocar, a dominar sin parecer que dominaban, a través del silencio, de la emoción, del valor simbólico. Y todo esto no lo atemorizaba, lo fascinaba, porque no veía sumisión, veía resistencia disfrazada. Nietzsche vivía en una época que esperaba que las mujeres fueran pasivas, obedientes, relegadas al ámbito doméstico. Pero aún así, ya intuía que algo se gestaba bajo esa superficie tranquila. Veía señales. Comenzaban a aparecer mujeres que preguntaban, que desafiaban, que no se conformaban con lo asignado. No lo sorprendía, lo inquietaba, porque creía que el poder femenino nunca había sido pequeño, solo estaba vigilado. Su fuerza era sutil, sí, pero no por ello menos devastadora. Y entonces se preguntaba, ¿qué ocurrirá cuando ese poder deje de esconderse? ¿Qué pasará cuando las mujeres ya no necesiten la validación del hombre para definirse? Nietzsche temía que la mujer independiente,
sacudiera los cimientos de todo el edificio social. No porque no creyera en su capacidad, sino porque dudaba que el hombre estuviera preparado para verla en libertad. El hombre promedio, educado para sentirse superior por defecto, se sentiría profundamente amenazado por una mujer que ya no depende de su fuerza, de su dinero, ni de su aprobación. Y esa amenaza, advertía Nietzsche, no se transformaría en respeto, sino en resentimiento. No era misoginia, era previsión. Nietzsche sabía que una mujer libre, una mujer que ya no necesita disfrazar su poder bajo gestos delicados, se convierte en una fuerza descomunal. Ya no se mueve por necesidad, ya no pide permiso. Se levanta como alguien completo, indivisible, con voz propia. Y ese tipo de mujer, decidida, clara, imposible de manipular, era, para el mundo tradicional, una anomalía intolerable. No encajaba, no obedecía. No se dejaba seducir por promesas huecas ni por elogios interesados. Nietzsche no escribía sobre esto para aplaudir ni para condenar. Lo hacía como quien enciende una luz en una habitación llena de espejos rotos, porque entendía algo fundamental. La verdad, aunque incómoda, libera. Y la llegada de la mujer consciente no traería equilibrio inmediato. Traería caos, una ruptura necesaria, un proceso doloroso de reajuste para ambos géneros. Porque cuando una mujer deja de suplicar, el viejo mundo entra en crisis. Para Nietzsche, eso no solo era inevitable, era necesario. Las estructuras basadas en dependencia estaban destinadas a caer, y cuando cayeran, no sería con elegancia, sino con ruido, con tensión, con resistencia. Pero de esas ruinas, tal vez, surgiría algo más honesto. El problema, decía, es que la mayoría de las relaciones entre hombres y mujeres se construyen sobre ficciones compartidas. Él proyecta pureza, ella simula docilidad, él busca sentirse fuerte, ella finge que lo necesita. Ambos juegan sin admitir que están jugando. Pero ¿qué pasa cuando se detiene el juego? ¿Qué ocurre cuando el hombre deja de idealizar y la mujer deja de manipular? Cuando no se buscan para dominar ni para ser salvados, sino para mirarse con crudeza, con respeto, con verdad. Nietzsche creía que eso era raro, pero no imposible. Exigía matar el sentimentalismo barato, exigía soltar los roles heredados, exigía, sobre todo, el coraje de sostener la mirada sin filtros, porque ahí, solo ahí, comenzaba el encuentro real, no entre géneros enfrentados, sino entre seres humanos que finalmente se ven. Y para llegar a ese punto, uno real, sin adornos ni disfraces, hace falta soltar la herida. El hombre debe dejar atrás su resentimiento hacia la mujer que ya no lo necesita. Y la mujer, su rabia hacia el hombre que alguna vez la silenció. Solo entonces pueden hacer algo distinto. No una reconciliación romántica entre los sexos, sino una redefinición profunda de lo que significa conectar desde la verdad. Nietzsche nunca dijo que eso fuera fácil. Sabía que la mayoría jamás se atrevería, pero también sabía que algunos sí lo harían. Los que estuvieran dispuestos a perder el consuelo de las mentiras. Los que cambiaran la ilusión por la claridad. Y entre esos pocos, tal vez podría surgir una nueva forma de relación. Una donde no hay vencedores ni vencidos. Donde el amor no se basa en control, en necesidad, en roles heredados, sino en poder compartido, en respeto mutuo, en crecimiento real. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Algo dentro de ti reconoció una verdad incómoda. Y quiero darte las gracias por quedarte. Porque ver hasta el final no solo requiere tiempo, requiere valentía. Valentía para mirar las relaciones humanas sin filtros, con más lucidez, más sinceridad. Y sí, con más incomodidad también. ¿Sabes?
Cuando empecé a escribir este guión, pensé en alguien como tú. Alguien que ya intuyó que el mundo de las apariencias no explica todo. Que detrás de las sonrisas, los gestos y los deber ser, hay algo más. Algo que se está cayendo, aunque nadie lo diga en voz alta. Y ahora lo sé. Esa persona eres tú. Pero antes de irte, déjame contarte algo personal. Yo también crecí creyendo que el amor era como en las películas. Mágico, perfecto, predestinado. Pero fue solo después de romper muchas veces que entendí. El amor de verdad empieza cuando ambos se quitan la máscara. Y eso es lo que intento crear aquí. Un espacio para hablar de lo que no se dice. Un espacio donde poder, identidad, deseo y verdad conviven sin miedo. Así que si este video te hizo pensar, si te movió algo, si te mostró una forma distinta de mirar el amor, entonces déjame saberlo. Escribe en los comentarios. El amor comienza cuando termina la fantasía. Quiero leerte. Quiero saber cuántos, como tú, están listos para ver sin adornos. Y si quieres seguir profundizando, si este fue solo el primer paso, suscríbete. Porque aquí no venimos a complacer, venimos a comprender. Hasta la próxima.